Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro té de fe hoy sábado. Son un poquito más de las 7 de la noche. Yo doy la bienvenida desde ahora a aquellos que se conectan conmigo hoy o que van a ver este video quizás mañana u otro día. Yo tengo una expectativa muy linda y es que la voluntad de Dios, que es edificarnos en esta palabra, se cumpla, que esta palabra nos llegue y nos penetre el corazón y nos transforme. Esa es mi expectativa. Así como esta palabra me edificó a mí, yo quiero que te edifique a ti. Yo me voy a tomar mi rico té. Yo espero que tú tengas también un té contigo y que disfrutes este tiempo que es para ti. ¿Ok? Delicioso. Ok. Miren, la inspiración de este programa hoy se debe a... Aquí en Estados Unidos estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. Fue hace 2 días hoy. Hola Claudia, bienvenida. Dios te bendice. Me alegra verte. Acabamos de celebrar aquí en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Y bueno, en otros países no, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos acostumbramos a cenar juntos, a compartir. Celebramos con una cena hecha con pavo y se pasa muy chévere, ¿verdad? Pero ese día yo reflexionaba y meditaba en qué es el Día de Acción de Gracias realmente. Y es que debido al capitalismo, al consumismo, nos olvidamos que realmente es tener acción de gracias, tener el corazón agradecido con Dios. ¿Ok? Entonces, de eso se trata este programa y me inspiré en una lectura que está en el libro de Lucas. Yo voy a dar un minuto para que Claudia o las que se conecten puedan tomar sus apuntes o buscar su Biblia y ustedes puedan meditar en esta palabra después. Está en el libro de Lucas, capítulo 17, y es el versículo 11. Lucas 17, capítulo 17, versículo 11. ¿Ok? La pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué muchas veces no tenemos un corazón agradecido? Si sabemos que Dios es maravilloso, que es un Padre bueno, misericordioso, proveedor, que nos ha llevado de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, que Dios dio a su único Hijo para que nosotros fuéramos redimidos del pecado y todas estas cosas, ¿verdad? Que sabemos que Dios está preparando morada para nosotros y sin embargo vivimos la vida fuera del propósito de Él y en realidad no tomamos el tiempo para preguntarnos si realmente tengo un corazón agradecido para con Dios, si realmente tengo un corazón dispuesto a agradecer a Dios. Yo quisiera que me dijeran si ustedes me escuchan bien o si la música de fondo está muy alto, alguien que me lo escriba y me diga, por favor. Ok. Gracias, Andreita. ¿Me pueden decir si escuchan bien mi voz o si la música de fondo se escucha más que mi voz para bajarle? Ok, creo que todo está bien. Ok, gracias. Gracias Claudia. Entonces, de esto se trata hoy. Vamos a aprender que acción de gracias, chicas, es más que tener agradecimiento con Dios. ¿Saben? Es tener un corazón que glorifique a Dios. Porque cuando estamos agradecidas y agradecidos con Dios, no solamente es gracias Dios o gracias a Dios, se vuelve una expresión un poco monótona y repetitiva. Se trata de ir más allá, de vivir en una vida que glorifique a Dios en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú digas, en todo lo que tú expreses, en todo lo que tú esperes, percibas, respires. Tú tienes que sentir un corazón que glorifica a Dios. Gracias, chicas. Gracias, Meña, por dejarme saber.
me siento más tranquila, porque la idea es que se escuche más el mensaje que la música, ¿ok? Entonces, me llama la atención este capítulo, lo voy a leer, ¿verdad? Está en el libro de Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 17, y es el versículo 11, y es una historia que habla de los 10 leprosos que fueron limpiados por Jesús. Es una historia de 10 leprosos que le aparecen a Jesús, y de esos 10 leprosos, solamente uno regresó a darle gracias al Señor y le glorificó. Entonces voy a leer la historia rapidito, porque hoy me voy a extender un poco en el mensaje, pero es que estoy a la expectativa de que de verdad es una palabra que les va a encantar, chicas. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, los sacerdotes eran las personas quienes ponían a estas personas leprosas en lugares específicos, lejos de la ciudad, lejos del contacto físico con otras personas para no ser contagiados, ¿verdad? Y aconteció que mientras iban estos leprosos, ellos fueron limpiados de la lepra. A medida que ellos caminaban, el milagro se fue dando. Entonces uno de ellos, viendo, escuchen esto cuando lo lean, viendo que había sido sanado y limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. De los 10, solamente uno volvió a darle las gracias a Dios y a glorificarle por el milagro. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, o sea, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano, es decir, era un extranjero. Entre 10 judíos, entre 10 leprosos, había ese samaritano, este fue sanado, y este también fue sanado, y fue el único que volvió a donde Jesús a postrarse a sus pies en acción de agradecimiento. Dice, respondiendo Jesús, esto es el versículo 17, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Pregunta Jesús. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo Jesús al hombre que fue sanado, levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Mira que quiero hacer aclaración que en el versículo 18 dice Jesús, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. O sea que el Señor no está diciendo no hay quien volviera a dar gracias a Dios. Él está diciendo gloria, gloria. O sea que nosotros, chicas, cuando somos hijas, verdaderas hijas de Dios, nosotros tenemos que ir más allá de dar gracias. Hay que darle la gloria a Él por todo lo que recibimos, por todo lo que hacemos y por todas las expectativas que tenemos de Dios para recibir. El Señor Jesús está preguntando, ¿dónde están los 9? Ustedes nos han preguntado por qué a veces nos quejamos y a veces nos frustramos cuando nosotros ayudamos, servimos y las personas no regresan nunca a decirte las gracias, nunca te reconocen, ¿verdad? De que tú fuiste allí, se olvidan, y entonces a veces eso en el pasado, eso a mí me causaba mucho dolor y me causaba mucha decepción, ¿verdad? Que tú decías, bueno, yo quiero ayudar, yo ayudé, yo hice esto, y las personas nunca volvieron a darte las gracias. Es más, a veces hasta se volvieron tus enemigos. Eso no sé si les ha pasado a ustedes, pero sucede eso, que uno ayuda, uno, ¿verdad? Hace cosas buenas por algunas personas, y de 10 que tú ayudas, solamente una regresó para decirte, hey, gracias por ese trabajo donde me recomendaste, gracias por ese consejo que me diste, gracias por esa caja de ropa que me diste, gracias por ese plato de comida, lo que haya sido. ¿Saben? Esto es para que ustedes entiendan que si a Jesús se lo hicieron, es porque la humanidad tenemos esa tendencia a ser así. Pero sabes, cuando Cristo viene al corazón, Cristo puede transformar el corazón nuestro, escuchar esta palabra, leer esta palabra y saber, ¿sabes qué? Yo no quiero ser como los 9. Yo quiero ser como ese uno samaritano que volvió a Dios, se acordó que a él le debía el milagro, le dio las gracias, le glorificó.
también tenemos que ser agradecidos con los que están aquí en la tierra, porque el Señor pone ángeles alrededor de nosotros para que nos ayuden en cualquier momento, de verdad, para que sean amigos, para que sean hermanos. Y muchas veces nuestro corazón es ingrato y nos olvidamos. La palabra de Dios dice que si no amamos a los que están aquí en la tierra, que los vemos con estos ojos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a amarlo a Él que no lo vemos? Pónganse a pensar, si nosotros no somos agradecidos con la hermana, con el tío, con el primo, con el vecino, con el amigo y con el desconocido que te dio la mano y te ayudó, ¿cómo vamos a ser agradecidos con Dios que no lo vemos? Entonces tenemos que empezar a ser también agradecidos, ¿verdad? Virtuosos, gratos con aquellos que están aquí en la tierra, que nos ayudan a acordarse de ellos. Y yo creo que eso puede dar una evidencia de que sí tenemos un corazón agradecido con Dios. ¿Ok? Mira, me llama la atención un dato curioso en esta historia, ¿verdad? Y es que estos individuos contagiaban, ¿verdad? Porque tenían lepra. No sé si los que están allí saben, pero la lepra era una enfermedad, ya en el presente no la hay mucho, pero en el pasado era una enfermedad terrible. Terrible, que no discriminaba raza, ni rasgo, ni estatus social, ni estatus económico. Era una enfermedad terrible, terrible. Cuando ustedes terminen el programa, ustedes pueden buscar en Google cómo era la enfermedad de lepra. Yo se las voy a describir un poco, ¿verdad? Para que ustedes sepan, porque la lepra era una enfermedad que excluía al individuo, lo aislaba, ¿ok? Este samaritano estaban en grupo, ¿ok? Ellos estaban unidos por esta pestilencia, ellos estaban unidos, eran 10, en donde uno de ellos era un forastero, ¿verdad? Estaban unidos por el dolor, por esa enfermedad que los aislaba. Ellos eran sacados de la ciudad, ellos eran sacados a unas villas especiales en donde no podían tener contacto con nadie, tenían que usar unos cobertores negros y encima de eso unas máscaras, porque ellos no podían contaminar a otros, porque la enfermedad era terriblemente contagiosa, era terriblemente mortal. Y era terriblemente dramática el proceso. Entonces me llama la atención porque estos 10 hombres estaban juntos pasando su dolor, estaban juntos, ¿ok? Pasando su pena. Y así nos pasa a nosotros. Cuando tenemos un problema es cuando nos unimos, ¿verdad? Cuando hay un velorio, que se muere alguien, entonces nos reunimos en el velorio. Quizá el difunto estaba enojado con alguno de nosotros y pasaron fiestas como estas, en donde teníamos la oportunidad de reconciliar y demostrar gratitud si alguna vez esta persona, aunque fuera una sonrisa, nos dio, pero nunca fuimos a visitarlo, nunca le dimos una palabra de amor. Pero ahora sí nos reunimos en el velorio o en el sepelio. ¿Van conmigo? Tenemos que unirnos no solamente en las circunstancias tristes, sino en unirnos en las celebraciones, pero con un sentido de unidad, porque al Señor le encanta la unidad. Al Señor le encanta que nos profesemos amor. Si no nos podemos profesar amor, por lo menos digamos gracias. Gracias porque me recuerdo que un día me ayudaste, me recuerdo que un día me diste una llamada, me recuerdo, y si aún ustedes tienen amigos que han sido ingratos, sean ustedes esas personas abiertas de llamar y bendecir, reconciliar. Estamos entrando en una temporada linda. Aquí en Estados Unidos celebramos en grande la Acción de Gracias, pero ahora viene la Navidad, ¿verdad? Nosotros los cristianos creemos y celebramos la Natividad, el nacimiento de Jesús. Y es una época muy bonita, pero mucha gente la toma para estresarse, gastar lo que no tienen y tratan de inclusive cuando están en enemistades o están resentidos con un familiar o con un amigo cercano de la familia, no voy allá porque allá va a estar esta persona. O mejor voy acá porque no me la quiero tropezar. No, es la ocasión perfecta para unirse. No esperemos las crisis. Ustedes saben que el año pasado hubo un huracán terrible en Puerto Rico, el huracán María. Y me comentaba un amigo, me decía, ¿sabes qué? El huracán trajo sus beneficios porque tumbó muchos árboles y las casas quedaron sin árboles y los vecinos podían saludarse. Muchas personas que nunca se habían dado un saludo pudieron conocerse porque no habían árboles. Y a causa del huracán y la necesidad que hubo de comida, de agua, las personas se unieron, hicieron amistades y se profesaron amor y eran unos encuentros maravillosos.
¿Será que tienen que haber huracanes siempre para que haya unidad, para que haya unión? Cuando las Torres Gemelas, cuando fueron derribadas las Torres Gemelas en el 2001 en Estados Unidos, en Nueva York, Manhattan, me estaban contando también unas historias en donde las personas se unían en el dolor porque a personas que habían perdido su papá, su mamá, su abuelo, su tía, esposos que habían perdido a sus esposas, sus hijos, hijos que habían perdido su papá, sus hermanos, ¿verdad? Y eso fue terrible y las personas salían a darse amor y a recibir amor de otros, ¿verdad? Eso es una crisis. No esperemos las crisis para dar amor, ¿verdad? Expresemos la gratitud, aunque sea por una sonrisa que nos hayan dado. Expresemos gratitud y amor. ¿Ok? Otra cosa que les iba a decir es que la ingratitud o el no tener acción de gracias tiene una causa. ¿Ok? Y ya les voy a explicar cuál es la causa. Ya voy a entrar en el tema. No había entrado en el tema. Y el Señor nos deja estas historias en la Biblia, como por ejemplo la historia de los 10 leprosos, porque es que el Señor Jesús todo lo hizo intencional. El Señor Jesús no hizo nada por accidente. Todo lo hizo con un objetivo, para que nosotras seamos ministradas con su palabra, para que nosotros aprendamos, para que nosotros no cometamos los mismos errores, para que nosotros seamos edificadas y demos fruto. Como lo he dicho en otras charlas anteriores, para que seamos vasijas, ¿verdad? De barro, con depósito de Dios, para que podamos dar a otros por gracia de lo que Dios nos ha dado a nosotras. Amén. Entonces, esta historia de la lepra, ¿verdad? En estas personas está hablando del pecado en nosotros. Hoy en día no vemos la lepra, pero ¿quién está de acuerdo conmigo de las que están allí que si vemos el pecado? El pecado va en aumento. El pecado va en aumento. Y ese es un tipo de lepra. Te lo voy a explicar por qué. La lepra. La lepra, como les decía en el comienzo, lo primero que hace es aislar al individuo, porque el individuo es cubierto de vergüenza. El individuo siente vergüenza de cargar esa enfermedad. ¿Qué hace el pecado? El pecado lo que hace es avergonzar al hombre. El pecado quiere avergonzar la obra maravillosa de Dios, que es el hombre, que somos nosotros. ¿Ok? Cuando los hombres están en situaciones vergonzosas, en inmoralidad, en adulterio, fornicación y otras aberraciones sexuales, es el diablo operando en ellos para avergonzarlos. Eso hace la lepra, aislar al individuo, a la víctima, y la avergüenza, la llena de vergüenza. Así es el pecado. El pecado nos aísla y nos separa del Padre, del eterno Elohim, que es nuestra fuente de salvación, que es nuestra fuente de provisión. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros acercarnos a Dios con un corazón agradecido? Esa es la reflexión que yo quisiera que nos empezáramos a hacer. Todos los días, porque todos los días somos frágiles. Todos los días no estamos exceptos de caer. Todos los días necesitamos su gracia y su misericordia para avanzar. Pero nos tenemos que preguntar, hoy día, ¿qué me separa de ir a la presencia de Dios con un corazón agradecido? Ahora, eso es el pecado. La lepra ataca el cuerpo, pero el pecado ataca el alma. ¿Ok? Y el pecado el pecado es una sombra, como si fuera una enfermedad que viene a la vida del ser humano y entra en su alma de una manera sutil, silenciosa. Miren, es necesario que nosotros nos mantengamos unidos, aprendiendo la palabra de Dios y en intimidad con Dios, porque del estar caminando en la presencia de Dios y salirnos del camino es tan sutil que muchas veces es impercibible. ¿Ok? Hay un versículo en el libro de Proverbios, ¿ok? Es el versículo 30 del libro 23, del capítulo 23, en el libro de Proverbios. Y hay una comparación muy linda allí y básicamente está hablando del vino, ¿no? Y de esta manera, así como lo describe la Biblia, así entra el pecado en la vida de una persona. Dice,
para los que se detienen mucho en el vino, y yo cogí estos versículos porque para estas épocas de fiesta, muchas personas que aman el vino, el licor, pueden caer, ¿verdad? Personas que quizás tengan una debilidad en el licor o en el vino pudieran caer. Yo les voy a leer, esto está en Proverbios capítulo 23 y el versículo 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, o sea, las mezclas, no mires al vino cuando rojea, burbujea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Mira, el Señor aquí nos está hablando en esta palabra de que nosotros, ya le digo, por las fiestas y por todo lo que viene, quiero tocar este tema. El vino y los placeres momentáneos entran suave en el cuerpo, pero cortan el alma. Las personas cuando están bajo la influencia de alcohol o de una droga pueden hacer cosas extrañísimas, pueden ver cosas extrañas, pueden hablar maldición, pierden la vergüenza, y eso no es lo que Dios quiere. Traje este versículo a colación porque así como el pecado entra sutilmente en la vida de un ser humano, también entran los vicios y este tipo de tentaciones, como el vino suave. Yo no digo que sea malo tomar vino, ¿verdad? Un vino con las comidas, un vino en un evento, pero la persona que tiene la debilidad, la persona que busca una copa de vino o de licor con la intención de sentirse desinhibido o con la intención de actuar diferente, está pecando. Está pecando, y eso puede ser una tabla, una puerta abierta, ¿verdad? Para caer y para detener el propósito de Dios en la vida de esa persona. Es inevitable cuando las personas toman la decisión de probar placeres momentáneos y no dar cuidado de lo que Dios ha hablado a sus vidas, ¿sí? Del peligro de no glorificar a Dios con su vida y con sus actuaciones. Uno de los síntomas que yo les voy a hablar de la lepra, cuando yo les esté hablando de la lepra, que es la enfermedad que es similar al pecado y que el Señor me ha mostrado tomarla paradójicamente o compararla con esta enfermedad de pecado en la vida de una persona. Cuando yo les hable lepra, ustedes llévenlo al nivel espiritual y ustedes digan: es pecado, o sea, es lo mismo. Estoy hablando paradójicamente, estoy haciendo como una analogía de la lepra y del pecado. Miren, la lepra, yo les prometí que les iba a decir cómo es la lepra. La lepra ataca la piel de la persona. La piel, lo va resecando, la va tumbando, la va arrancando. Cuando la persona ya está en estado crónico, la persona, su piel tiene grietas, ¿ok? Los ojos, las mucosas se enferman, ¿sí? Se van comiendo. Los nervios periféricos, la persona va perdiendo sensibilidad. ¿Y qué es lo que hace el pecado? El pecado hace perder los sentidos. Es igual. Es como que si la persona, cuando la lepra ataca los ojos y se mete en los ojos, va quitando la visión, va dañando la córnea del ojo. Las personas dicen, por lo que he estado leyendo también, que la persona se le caen los párpados. Es una enfermedad terrible. Compárela con el pecado en la vida de una persona. Quizás terrible, porque la lepra mata el cuerpo, el pecado mata el alma. La visión, cuando la lepra ataca los ojos y el pecado ataca la visión, es que las personas pierden toda forma de visión, de ver cuál es el plan de Dios en la vida de ellos y hacia dónde van.
¿sí? Pierden el tacto, sensibilidad, porque pierden los nervios, pierden el tacto. La persona con pecado pierde la posibilidad de palpar la creación de Dios, de palpar las bendiciones que Dios trae a la vida de cada individuo. Las lágrimas, cuando los ojos se resecan por lepra, ni siquiera la víctima de lepra puede llorar. ¿Ustedes se han dado cuenta que personas que están secas por dentro, por la amargura, por el dolor, ya ni lloran? Sufren callados, se vuelven insensibles. Y es que cuando perdemos esa sensibilidad y perdemos la capacidad de llorar y de quebrantarnos delante de la presencia de Dios, déjame decirte que estamos mal. Porque es que nuestra debilidad, nosotros tenemos que llevarla delante de la presencia de Dios y quebrantarnos delante de Él para que Él nos vuelva a hacer de nuevo. Para que Él nos pueda restaurar. Dios siempre va a restaurar y a volver su rostro a una persona que quebranta su corazón delante de Él. La lepra afecta las terminales nerviosas de las manos, ¿sí? Es como si anestesiara el cuerpo. La lepra reseca tanto, come tanto el cuerpo, que las terminaciones nerviosas, ¿sí?, de las manos, de los pies, se va perdiendo. Es igual el pecado en una persona. Una persona que reincide en el pecado y reincide en el pecado, llega un momento en que su conciencia ni la siente. Ustedes no se han dado cuenta de personas que la primera vez, yo he visto entrevistas de asesinos que asesinaron a alguien la primera vez, sintieron culpa, ¿verdad? Mataron la segunda, sintieron menos culpa, y ya cuando van por el asesinato número 10, ya la conciencia no les habla. Ya están insensibles. Es como que si mataran la conciencia. Ya la conciencia ni les habla. Así pasa con el pecado. El pecado se acentúa en nuestras vidas y siempre que tengamos esa actitud de ser reincidentes en el pecado, nos vamos volviendo como insensibles, como si tuviéramos nuestra conciencia anestesiada. ¿Ok? Es por eso que la lepra, yo creo que el Señor nos dejó esta historia de los leprosos, y hay muchas más historias acerca de personas que fueron víctimas de lepra para que nosotros entendamos la magnitud de mal que es el pecado en nuestras vidas. A mí me comentaban una historia de un pastor que iba a unos campamentos, eso sucedió en Colombia, unos donde tenían recluidos a unos pacientes con lepra, ¿ok? Y estos pacientes... no, me equivoco. Él es un pastor colombiano, pero era en otro lugar, porque la lepra no hay pacientes leprosos en muchos lugares. Es una enfermedad de la antigüedad, pero en el presente hay lugares donde hay lepra. Este hombre dice que llegó a este campamento a llevar la palabra de Dios, y él notó que a uno de los pacientes se le caía un pedazo de su pie. Él veía cómo las personas le caía de su cuerpo pedazos de su piel, pero él dice que lo que más le impresionó fue ver cómo este hombre que él tenía relativamente cerca, se le caía un pedazo de su pie. Y él contaba que eso lo impresionó mucho, y cuando él miró a la persona, el Espíritu Santo le habló, le dio como un mensaje. Él decía: ¿sabes? Eso pasa también cuando la lepra tumba un pedazo de tu pie. Es cuando el pecado reincide en una persona, siendo creyente, una persona que está en la iglesia, inclusive sirviendo. El pecado lo mantiene con un pie leproso y un pie caminando en la iglesia. Él decía eso, y a mí me hizo mucho sentido, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto muchos creyentes, ¿verdad?, que están en la iglesia aprendiendo, sirviendo, sin embargo,
van al mundo y también coquetean con el mundo y hacen cosas indebidas y tienen un amante y golpean a la esposa o viceversa, cometen pecado. ¿Sabes qué? La lepra se come un pie, pero el pecado te va a mantener siempre con los pies divididos. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Sabes qué? No se puede caminar en la vida así. Cuando estamos caminando de esa manera, con un pie leproso y un pie en la iglesia, ¿sabes qué? Todo está detenido en tu vida. Nada está en orden en tu vida, porque es que Dios es un Dios de orden. Cuando las cosas están en desorden en tu vida, en la vida espiritual, en tu relación con Dios, en tu caminar en obediencia, todo en tu vida va a estar en desorden. Y estás jugando con la misericordia de Dios. Jugando con la misericordia de Dios. Esta historia de este pastor que yo escuché me impresionó, porque sí sé que la lepra funciona así. Y la persona, lo triste es que el paciente con lepra ni se dio cuenta que su pedazo de pie se le estaba cayendo. No se dio cuenta porque no tiene sensibilidad. ¿Ok? Cuando estamos en la influencia del mal o la influencia del pecado, ¿verdad? No percibimos el daño que le hacemos a otros. No percibimos el mal que le estamos haciendo a nuestros hijos, o el mal que le estamos haciendo a nuestro esposo, o el hombre a su esposa. Como hijos, cuando estamos bajo la influencia del pecado, no percibimos el daño que le hacemos a la madre, o al padre, o a los abuelos, porque estamos ciegos en nuestro egoísmo, en nuestra ingratitud, que no podemos ver más allá de nosotros. Estamos embebidos en pecar y en pecar. Estamos tan insensibilizados, pero tan insensibilizados, el practicante del pecado, que Dios nos guarde, que ellos lo están perdiendo todo. Pierden la casa, pierden los hijos, pierden los padres, pierden el trabajo, pierden los ahorros, pierden el negocio, pierden la dignidad. Pero ellos ni se dan cuenta que lo están perdiendo. Es más, se quedan solos el resto de sus vidas y tampoco se dan cuenta. Están insensibilizados. Están ensimismados en su pecado, que no se dan cuenta que son perdedores, porque el pecado te hace perdedor. La gracia de Dios nos hace ganadores, pero no podemos jugar con la gracia de Dios. No podemos ser pecadores reincidentes, porque Dios mira el corazón. Dios mira lo que hay dentro de ti y escudriña y mira las mínimas intenciones que tenemos. Aún nuestros pensamientos el Señor los conoce. Entonces, el pecado no solamente nos hace perdedores, sino que nos hace insensibles e indolentes. ¿Ok? El leproso, en pocas palabras, era un muerto en vida. Era un sentenciado a muerte. El leproso en esta época era un leproso, y los que existen en algún lugar del mundo, los que estén, prácticamente son leprosos, están muertos en vida, porque es una enfermedad mortal. Pero ¿sabes qué? El pecador es un muerto que camina, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y contra el pecado no hay cura. O sea, a mí me causa un poco de dolor cuando veo que las personas están esclavos de vicios y pecados y están gastándose toda su fortuna y todo su dinero en psiquiatras y psicólogos. Yo no digo que los psiquiatras y los psicólogos no tienen su papel y hacen sus cosas, pero ¿sabes qué? Todo eso se cura con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiar, para sanar y para restaurar. No es más nada sino la sangre de Cristo la que puede limpiarnos de la lepra del pecado. Solamente confiar que Jesús es nuestro Señor, como lo dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. El Señor dice que el Señor Jesús ha venido para darnos vida, pero a darnos ¿qué? Vida en abundancia. El Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia.
¿ok? La lepra, o sea, el pecado produce muerte. El pecado, la lepra produce unas fibras, lo que le llaman fibras motoras que causan inmovilización. ¿Sabes? El pecado inmoviliza. Si tú estás preso de un pecado o de un esclavo de algo que no es de Dios, analiza tu vida si estás paralizada. ¿Sabes? El pecado paraliza al creyente, le quita movimiento, le quita destreza, le quita motivación, lo estanca. Si te ves dando vueltas en el mismo lugar y sientes que no sabes por dónde empezar y no sabes cuál es tu propósito y te frustras porque das un pasito para adelante y dos para atrás, examina tu vida. Quizás haya algo en tu vida que al Señor no le agrada. Ven a la presencia del Señor porque el Señor es grande en misericordia. La lepra quita la flexibilidad. ¿Sabe? La flexibilidad, y esto aquí termina prácticamente mi mensaje de hoy. La lepra quita la flexibilidad, pone las manos rígidas. ¿Sabes? Las manos de un leproso se van poniendo rígidas y se van cerrando y se van convirtiendo como en unas garras duras, rígidas. El pecado te cierra las manos. ¿Sabes? El pecado no deja ver que hay un don que tenemos por dentro, que es el don de dar. El don de dar al necesitado. El don de ayudar al que está desvalido. El don de pagar nuestros diezmos y ofrendas a Dios, porque de esa manera tú impactas el reino de Dios en la tierra para que muchos conozcan la palabra de Dios y sean edificados. Mucha gente habla muy mal de las iglesias, de los diezmos, de las ofrendas, pero déjame decirte que es un principio de Dios y se va a cumplir. Los principios de Dios son inquebrantables. El que tiene lepra o pecado, se le ponen sus manos rígidas para dar. Y ¿sabes una cosa? La mano que se queda cerrada para dar, permanece cerrada para recibir. La mano que se queda rígida por el pecado o por la lepra y permanece cerrada por el pecado de la mezquinidad, se queda cerrada también para recibir. Porque el Señor quiere que tengamos manos abiertas para dar y también para recibir. Es un principio. Es un principio. Ok, entonces yo diría que miserables son aquellas personas que nos convertimos cuando por causa del pecado somos egoístas e ingratos. Se vuelve uno miserable, ¿sabes? Cuando uno no tiene un corazón agradecido y uno no le da a Dios o no le da a los hijos de Dios, no le da pan al que necesita. Poco a poco, sin darse uno cuenta, se vuelve uno miserable. A los leprosos también se les caía la lengua. Es una cosa horrorosa. Yo creo que es el mensaje más tenebroso que he podido dar en Té de Fe. Pero el Señor me lo puso y tengo que ser obediente. A los leprosos se les podría la lengua. Se les caía también la lengua. Una enfermedad terrible. ¿Sabes? Y es que cuando maldecimos con la lengua, cuando injuriamos, calumniamos y decretamos maldición sobre otros, es como si tuviéramos lepra en la lengua. Gracias a Dios y por su misericordia conocemos a Dios y entendemos que por nuestra boca y con nuestra lengua lo único que tenemos que hablar es bendición. Lo único que tenemos que hablar son palabras que glorifiquen al Rey de Gloria. No permitas que la lepra toque tu corazón. No permitas que la lepra toque ninguno de tus pies para que camines derecho en la palabra de Dios. Mantente en la iglesia, mantente recibiendo palabra de Dios, mantente en intimidad con Dios. ¿Sabes? Hay 3 cosas poderosas que nos ayudan a tener una vida victoriosa en Dios. Y es la obediencia, la fe y el amor. Pero ¿sabes una cosa? La obediencia es la que produce milagros. La obediencia.
Mañana es domingo. Muchas personas prefieren quedarse en sus casas, paseando el perrito en el jardín, limpiando la casa. Quizás otros se van a la playa. Pero una manera de glorificar a Dios es ir a la iglesia y permitir que Dios trate con nosotros. Que Dios impregne su palabra en nosotros y quite toda insensibilidad para que no sigamos con un corazón cerrado a Dios, sino que sigamos con un corazón agradecido, lleno de gozo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por lo que Él hizo antes de la fundación del mundo y por las promesas, que son muchísimas promesas las que Él tiene en su palabra, y que como Él es un Dios grande que no se equivoca, Él va a cumplir esas promesas en nosotros, promesas hermosas, de bien y no de mal. Yo las dejo. Hoy fue un poco largo nuestro té de fe, pero yo espero que ustedes disciernan esta palabra, que hayan sido edificadas, que les haya gustado. Yo, en mi corazón, estoy contenta porque estoy haciendo lo que a Dios le agrada, y es hacer lo que Él me mandó a hacer, que es predicar la palabra de Dios. A medida que Él me da, yo voy dando de gracia, y me agrado mucho verlas aquí. Así que yo espero que tengan una semana bendecida, que ustedes mañana se gocen, ustedes dediquen a reflexionar en la palabra de Dios y den gloria a Dios mañana en el lugar que les corresponda. Nos vemos hasta el próximo episodio de Té de Fe, el próximo sábado. Las amo. Bye bye.